Y en Nicaragua, dictadura de Daniel Ortega revoca estatus legal de los jesuitas y confisca sus bienes. Jesuitas piden al presidente de Nicaragua cesar la represión y acordar una solución según el Estado de Derecho. En Colombia, los obispos hablan con el presidente Petro sobre la paz. Los obispos de Estados Unidos piden a la Corte Suprema que prohíba las armas de fuego a personas con antecedentes de violencia familiar. Desde Perú, el Instituto del Verbo Encarnado inicia en septiembre una jornada vocacional virtual a varones y mujeres con inquietudes por la vida consagrada. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalia, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Nicaragua. Ahí la dictadura de Daniel Ortega acaba de dar el golpe más fuerte que se podía esperar contra una congregación religiosa. Veamos hasta dónde llega la escalada contra la Compañía de Jesús, la congregación a la que pertenece el Papa Francisco. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. A través del suplemento de normas legales del diario oficial, la dictadura de Daniel Ortega dejó de reconocer como una entidad ante la ley en Nicaragua a la Orden de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas. La medida fue publicada el último miércoles 23 de agosto en La Gaceta, el diario oficial del Estado. Dice que el Ministerio de Gobernación acordó aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús Nicaragua. El argumento para la decisión es un supuesto incumplimiento en las leyes como no reportar sus estados financieros y tener su junta directiva vencida. La dictadura señala que la Compañía de Jesús inscrita en los registros públicos desde julio de 1995 supuestamente no ha reportado sus estados financieros de los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022. El régimen también dispuso el embargo de las propiedades de los jesuitas. Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua. El gobierno ya había comenzado a confiscar los bienes de los religiosos desde la primera quincena de agosto. El pasado 19 de agosto, de manera injustificada, el gobierno se apropió de la residencia de los jesuitas en Villa Carmen. Días antes, la Universidad Centroamericana, regentada por los jesuitas, también fue confiscada. Además, se los desalojó de su residencia sin darles un tiempo para recoger sus cosas. Tras las últimas medidas del gobierno contra la orden fundada por San Ignacio de Loyola, la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús se pronunció. Expresaron así: la decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley. Como sucedió en la mayoría de los más de 3.000 casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas. Dijeron los jesuitas, llamando a este atentado un crimen de lesa humanidad. Cese a la represión y acordar una solución según el Estado de Derecho, pidieron los jesuitas a la pareja presidencial. Desde Estados Unidos, el ex prisionero político nicaragüense y actual presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, nos da un análisis de lo último de la situación de los jesuitas en Nicaragua. Félix Maradiaga, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Para empezar esta entrevista, ¿nos puede explicar qué implica que a una congregación religiosa le revoquen su estatus legal? Todo lo que se está haciendo contra la Compañía de Jesús, concretamente, es completamente arbitrario. No tiene ningún fundamento legal. De hecho, la expropiación de las propiedades de la Compañía de Jesús no tiene que ver nada contra los decretos completamente arbitrarios contra la Universidad Centroamericana, porque son dos entidades jurídicas distintas. En términos muy sencillos, para que nuestros amigos de un público internacional lo comprendan, es una barbarie jurídica que contradice incluso las mismas leyes del régimen y las mismas supuestas leyes de la dictadura. No tiene ningún fundamento legal. Félix, ¿por qué cree usted que la dictadura está siendo más agresiva incluso que Corea del Norte contra los católicos? La Iglesia Católica, particularmente en la voz de obispos como Monseñor Báez o como Monseñor Álvarez, uno de ellos en el exilio y el obispo de Matagalpa sufriendo una pena injusta de 26 años de prisión, se venían convirtiendo en la voz de justicia.
en la principal voz de derechos humanos a los más débiles. Y concretamente, en el caso de la Universidad Centroamericana, ha sido históricamente un bastión de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia. Muchos de los estudiantes que salieron a protestar por los crímenes de lesa humanidad vienen de esa universidad. La Iglesia Católica es una incomodidad en los planes perversos de la dictadura de radicalizarse. Don Félix, ¿quién le puede poner límites a la dictadura en Nicaragua? Es una combinación de varias cosas. En primer lugar, el pueblo de Nicaragua ya ha dado su máximo esfuerzo con un enorme sufrimiento, empezando por personas como Monseñor Rolando Álvarez, que sufre un encarcelamiento injusto, y nicaragüenses que incluso han ofrendado su vida en esta lucha no violenta. Pero la comunidad internacional debe pasar de la perplejidad a la acción. Una medida concreta es activar tratados y convenios internacionales que protegen, por ejemplo, la libertad de culto. Hay que declarar al Frente Sandinista como una organización criminal vinculada al terrorismo internacional e inclusive activar mecanismos de protección a grupos perseguidos. En este momento, la Iglesia Católica Nicaragüense es un grupo perseguido que debe recibir la solidaridad democrática del mundo. ¿Por qué la comunidad internacional está demorando tanto en estas medidas concretas contra la dictadura? Creo que es un tema de falta de herramientas jurídicas. La comunidad internacional y particularmente el sistema interamericano no han estado acostumbrados a un método como este. Claramente Ortega viene recibiendo asesoría de Irán, asesoría de Corea del Norte, no ha tenido reservas en decirlo. En febrero de este año incluso anunció cosas tan descabelladas como su interés de un programa nuclear, por ejemplo, auspiciado por Irán. Y creo que de alguna forma se viene asumiendo, en mi opinión, de manera errada, que Daniel Ortega era una especie de bufón centroamericano, un pequeño tirano sin muchas herramientas, y por tanto la comunidad internacional ha sido indolente. Daniel Ortega no es un problema menor, es un problema de seguridad para Centroamérica, sobre todo por los enormes vínculos que viene cultivando con China, Rusia, Irán y otras autocracias del mundo. Félix Maradiaga, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora las noticias de la iglesia en Colombia. Los obispos y el presidente Gustavo Petro se reunieron para dialogar sobre temas fundamentales a pocos días de comenzar el cese al fuego bilateral acordado entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Inicio contándoles que este martes 21 de agosto los directivos de la Conferencia Episcopal de Colombia se reunieron con el presidente de la República, Gustavo Petro, para dialogar sobre aspectos de la coyuntura social y política del país que le preocupan profundamente a la Iglesia Católica, especialmente los asociados al conflicto armado y la violencia. En el encuentro también estuvo presente Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia para las Relaciones Iglesia-Estado, quien dijo que la principal preocupación de la Iglesia es la afectación a las comunidades. Un diálogo en el cual se tocaron varios temas. Uno, los procesos de paz, se intercambió sobre ellos y sobre la voluntad de la Iglesia de seguir colaborando en favor de una solución a las situaciones humanitarias y de profundizar en todo lo que son los procesos de construcción de paz, las negociaciones, los procesos que darán salida a las conflictividades. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con superar las polarizaciones, las divisiones, y superar una serie de situaciones que nos crean fragmentaciones en la sociedad colombiana. La necesidad de buscar un horizonte que sea compartido para toda la sociedad y que cree un clima de verdadera reconciliación. La reconciliación ha sido una palabra clave en este encuentro. Y en otras noticias, en la diócesis de Pasto se llevó a cabo la consagración del Santuario Eucarístico de la Divina Misericordia, una obra que empezó a construirse en febrero de 2017, que superó los retos de la pandemia y que hoy se hace realidad como un milagro y signo de fe y esperanza gracias a la movilización de múltiples capacidades y recursos entre la comunidad. Así lo indicó su obispo, Monseñor Juan
Carlos Cárdenas, quien presidió la celebración a la que asistieron cerca de 900 personas. De manera especial, durante esta ceremonia se realizó también la dedicación de las reliquias de San Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, reliquias que fueron incrustadas en el altar del templo. La obra nunca, solamente paramos cuando fue obligatorio parar el trabajo a nivel nacional. Se paró un mes, del resto aquí la gente estuvo trabajando encerradita y fuimos celebrando también aquí en el tiempo del COVID, porque pues teníamos buen aire, buenos espacios y gracias a Dios la generosidad de la gente una y otra vez, cada quien con lo mejor de lo que ha podido, porque llevamos una inversión grande, ¿no? Pues gracias a Dios tenemos lo esencial ya para la liturgia, ya podemos hablar del santuario, pero esperamos que tanto los feligreses como peregrinos de la Divina Misericordia, porque el señor obispo mismo, Monseñor Juan Carlos, que también nos ha animado tanto, nos ha visitado tantas veces, nos ha hecho sugerencias, entonces él mismo ha dicho, esto tiene que ser un santuario de la peregrinación a la Divina Misericordia, y él invitaba que las parroquias les digan a sus párrocos que aquí, no el párroco, no los sacerdotes, sino el Señor de la Divina Misericordia los espera con los brazos abiertos. Termino contándoles que este domingo, 27 de agosto, en todas las parroquias del país, la Conferencia Episcopal de Colombia realizará la colecta Dona Nobis, una campaña que busca recaudar fondos para apoyar las obras de evangelización de la Iglesia en temas como liturgia, catequesis, Biblia, pastoral juvenil, adulto mayor y comunicaciones. Además, los recursos permitirán apoyar la misión de los vicariatos apostólicos del país, así como a los obispos eméritos. Pasión por evangelizar. Así lo dice el Papa Francisco desde el inicio de este año 2023 y es lo que nosotros queremos hacer en nuestra campaña Dona Nobis este año de la Conferencia Episcopal de Colombia. Una vez más, estamos invitando a todos ustedes, queridos fieles laicos, de todas las comunidades parroquiales, de todos los movimientos apostólicos, las comunidades religiosas, de todas las instituciones que están sirviendo al santo pueblo fiel de Dios en nuestra nación colombiana, que se hagan presentes en esta colecta anual que hacemos nosotros en la Conferencia Episcopal de Colombia, para todas las actividades y propuestas de evangelización que tenemos y realizamos en todos los territorios del país. Las donaciones también se podrán realizar cualquiera de estos días a través de la página web de la Conferencia Episcopal. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Ahora nos vamos a India. Nacionalistas hindúes exigen arrestar a un sacerdote por decir que un rey, considerado héroe nacional, no es un dios. Veamos. Él es el padre Bolmax Pereira. Está a punto de sufrir arresto por decir que el rey Chhatrapati Shivaji fue un héroe nacional, no un dios. Sus acusadores alegan que esta declaración hiere los sentimientos religiosos y podría alterar la ley y el orden. El padre Pereira es párroco de la iglesia San Francisco Javier en Chicalín, arquidiócesis de Goa. Suele publicar sus homilías en la página de YouTube de la parroquia. En una de ellas se refirió al rey del siglo XVII, Shivaji, fundador del imperio Maratha, al oeste de la India. Hay algunas personas para las que Shivaji se ha convertido en un dios. Sí, es un héroe nacional. Tenemos que honrarlo y respetarlo. Lo que ha hecho, las batallas que libró para proteger a su pueblo. Por todo eso merece respeto. Es un héroe, pero no un dios. Tenemos que tener un diálogo con nuestros hermanos hindúes y preguntarles, ¿es Shivaji tu dios o un héroe nacional? Si es un héroe nacional, que sea así, no lo conviertas en un dios. El pasado viernes 4 de agosto, al menos 100 hindúes frente a una comisaría exigieron el arresto del sacerdote. En un comunicado, el padre Pereira se disculpó por la polémica y el malentendido que surgió a raíz de su comentario. El ministro principal de Goa,
Pramod Sawant dijo que se tomarían medidas contra el sacerdote según la ley. Hasta el cierre de esta nota, el presbítero no ha sido detenido. Y sobre Pakistán, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que alrededor de 700 cristianos participaron en la Santa Misa frente a una iglesia calcinada en ese país, después de los ataques de islamistas que incendiaron templos y casas de cristianos. Aquí la información. Lágrimas y miedo. Así estuvo el ambiente entre los cientos de católicos en la misa alrededor de una de las iglesias destruidas en Jaranwala, Pakistán, el domingo 20 de agosto último. Los ataques contra los cristianos se desataron la semana pasada por una supuesta profanación del Corán. Al terminar la misa frente a los restos de la iglesia de San Pablo, un líder de la comunidad cristiana afirmó que fue un momento muy doloroso, pero una oportunidad para compartir con los demás el dolor por la pérdida y la tristeza. Más de 30 policías custodiaban a los católicos presentes en el lugar. Un anónimo reportó a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que mientras llegaban a la misa, musulmanes locales los miraban fijamente y con caras de enfado. Además informó que hay gente que ha vuelto a sus casas y se ha encontrado ante la nada y sin un sitio a dónde ir. Muchas familias están sin comer, pues no tienen ni hornillos, por lo que ni siquiera pueden hacer té. Están psicológicamente muy afectados y asustados, lamentó. Desde España, el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo: «Rezo por los cristianos de Pakistán que están sufriendo una persecución injusta. Si aceptamos la agresión como razonamiento y la persecución como norma, jamás crearemos sociedades justas donde vivir nuestra fe libremente». La Conferencia Episcopal de Estados Unidos presentó esta semana un pedido a la Corte Suprema pidiendo que confirme la ley federal que prohíbe portar armas a las personas con orden de alejamiento por violencia familiar. Los obispos indicaron que, como enseña la Iglesia y demuestran las tradiciones históricas de esta nación, el derecho a portar armas no es una licencia sin condiciones que debe dejar a los miembros vulnerables de la familia vivir con miedo. La segunda enmienda de la Constitución norteamericana indica que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Sin embargo, los obispos expresaron que dicho estatuto no es una barrera para la seguridad de víctimas de violencia doméstica. La petición de los obispos se da en medio de un caso pendiente ante el Tribunal Supremo, en el que se le dio la razón de portar armas a un traficante de drogas de Texas con antecedentes violentos. Hacemos una pausa y al volver, desde Perú el Instituto del Verbo Encarnado inicia en septiembre una jornada vocacional virtual a varones y mujeres con inquietudes por la vida consagrada. Hoy es la fiesta de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Cristo que anunció el Evangelio a las naciones. Le contamos más. Volvemos con más en EWTN Noticias. Este sábado 2 de septiembre, el Instituto del Verbo Encarnado realizará 2 jornadas vocacionales de manera virtual, dirigidas tanto a varones como a mujeres que tengan inquietudes acerca de la vida consagrada. Para hablarnos sobre lo que Dios espera de nosotros en nuestro camino como cristianos en la vocación, estamos conectados con el Padre Rodrigo Fernández. Él es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma. Padre Rodrigo Fernández, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo estás, Natalie? Muy buenas tardes a todos. Padre, ¿por qué es importante saber cuál es la vocación que Dios quiere para nosotros? Porque lo más importante en nuestra vida siempre va a ser cumplir la voluntad de Dios para poder darle gloria. Ese es el fin que tenemos en nuestra vida. Hemos sido creados para alabar a Dios y para unirnos a Él eternamente. Por eso es que Él nos da una vocación, bueno, primero a la existencia, estamos acá. Luego una vocación a la santidad, como bien en el Concilio Vaticano II lo recalcó bastante, el Papa Francisco también. Estamos llamados a ser santos, es decir, a amarlo a Él por ser Dios, por lo bueno que es. Entonces, esta sería la primera vocación. Luego de eso pone medios para poder llegar a ese fin, que es darle gloria a Él, estar con Él para siempre en el cielo. Entonces, estos medios son lo que llamamos nosotros, en este caso, vocaciones, ¿no? Vocación, por ejemplo, a la vida matrimonial. Entonces, es un medio para poder dar gloria a Dios, el crear una familia, tener esposo, esposa, hijos, educarlos para el cielo, es una cosa hermosísima. Luego hay otra vocación para la vida consagrada. Y esta vocación
el mismo San Pablo dice, ¿no? Es más perfecta, porque ya no es un amor entre un hombre y una mujer, sino un amor entre Dios y tú. Entonces, esta vocación es una llamada a una perfección mayor, más radical. Luego podemos hablar, como dicen algunos, ¿no? Una vocación a la soltería. Pero esta vocación siempre va a estar, me parece, enmarcada en una especie de consagración a la verdad o a Dios, ¿no? Conozco algunas personas que se dedican a estudiar, por ejemplo, y han decidido voluntariamente mantenerse solteros para poder dedicarse más a la investigación. O también personas que son laicos consagrados, son solteros, no son religiosos, pero están comprometidos totalmente con la iglesia y con Dios. Padre, coméntenos ahora cómo pueden hacer las personas para participar de estas jornadas vocacionales. No tiene límite de edad. Realmente si sientes que Dios te está llamando, te está poniendo alguna inquietud en el corazón, a ver si quiere que te consagres a Él, estás invitado a participar de esta jornada. Y puesto que es online, no es presencial, está abierto a todos los que llegue esta invitación, ¿no? Ya tenemos varios inscritos de toda Latinoamérica, incluso de Europa, de España y otros países. Así que está abierto a todos para que puedan inscribirse. Tienen que mandar un mensaje de WhatsApp a 2 números que les voy a decir ahora, si son varones o mujeres. En el caso de los varones, mandar un mensaje al 973-314-914, al padre Rodrigo, soy yo. Y en el caso de la chica, de las mujeres, al 958-319-454, a la madre Consuelo. Así es, Padre Rodrigo Fernández. Gracias por la entrevista y esperamos que muchas personas se animen a vivir estas jornadas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Pasando a otras noticias, ¿por qué Dios ha permitido la guerra en Ucrania? De acuerdo al cardenal Matteo Zuppi, enviado del Papa Francisco para la paz, Dios ama y por eso nos deja libres para hacer el bien o el mal. Por tanto, la guerra es siempre el resultado de una gran complicidad, una acumulación de maldad que se convierte en una máquina de muerte. Según el también presidente de la Conferencia de Obispos de Italia, la verdadera pregunta no es dónde ha estado Dios, sino dónde ha estado el hombre. Señaló que hay una guerra porque el hombre ha desobedecido el mandato de Dios de no matar y de manera directa o indirecta se ha vuelto cómplice del mal. Para el cardenal debemos creer que hay un camino para lograr una paz justa y segura, no a través de las armas, sino mediante el diálogo. El cardenal Matteo Zuppi brindó estas declaraciones al diario susidiario.net. Ahora nos vamos a India. Hace una semana la región del Himalaya sufrió intensas lluvias que provocaron desplazamientos de tierra e inundaciones. Alrededor de 72 personas murieron, 9 de ellos cuando colapsó un templo hindú en Shimla. Narendra Modi, el primer ministro de India, expresó sus condolencias por todas las víctimas y aseguró que el gobierno está trabajando para atender a todos los afectados. La iglesia viene ayudando a los afectados desde la primera ola de lluvias a mitades de julio. El obispo Monseñor Iñatus Mascarenas, obispo de Shimla Kardigar, dijo en esos momentos a la Unión de Noticias Católicas de Asia que dio instrucciones a todas sus instituciones, centros de servicios sociales y centros médicos para que estén abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los necesitados. Cada 24 de agosto la iglesia celebra a San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé se enrumbó hacia tierras lejanas para anunciar al Señor a las naciones. El padre Marcelo Molina, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Cusco, nos cuenta más del santo. Sí, efectivamente, hoy 24 de agosto, la liturgia de la Iglesia nos propone celebrar y recordar a San Bartolomé, apóstol, uno de los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, del cual evidentemente se pueden destacar muchas virtudes, anécdotas, hechos que sirvan para nuestra edificación. De todos modos, quiero detenerme en una característica que fue resaltada incluso por el mismo Jesucristo: la sinceridad de corazón o la veracidad. Debemos entender por la sinceridad o la veracidad aquella virtud que nos inclina a actuar y hablar en coherencia con lo que hay dentro de nuestro corazón. Esto se hace mucho más exigente y apostólico incluso para un cristiano, porque en tanto y en cuanto llene su alma
y forme su alma, su mente según los criterios cristianos, eso le ayudará mediante la virtud de la sinceridad o de la sinceridad a actuar y hablar, si es que se puede expresar el término, a modo siempre de cristiano. Por lo tanto, creo que el apóstol, hoy San Bartolomé, nos impele a esto, a practicar constantemente la virtud de la veracidad, de la sinceridad, para que podamos dar un claro testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro actuar y en nuestro hablar. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.